One Piece en la actualidad es conocido por ser uno de los mangas de animes con mayor fandom detrás y por ser uno de los más importantes de los últimos años. Y es que Eiichiro Oda no solo creó un universo lleno de distintas islas y aventuras loquísimas, sino que también se encargó de hacer personajes visualmente únicos. Vamos, que es que tú los ves y no hay margen de error de que son de One Piece. Pero ¿qué es lo que hace que estos personajes sean tan especiales? Si lo queréis saber, quedaros porque hoy vamos a hablar del diseño de personajes en One Piece. Buenos días mi gente, ¿qué tal estáis? Yo espero que muy bien para variar. Para quien no me conozca, yo soy Andrea y aparte de encantarme todo el mundo del arte, todo el mundo de lo visual, soy una friki de manual, entonces yo aquí me dedico a analizar colores, formas y todas las cosas artísticas que se os pueda ocurrir de animes, mangas, juegos, películas, vamos, de todo. En este vídeo voy a hablar tanto de los puntos que yo considero favorables como los que considero más malos del diseño de personaje de esta gran serie. Y es que al final llevo consumiéndola desde que tengo 7 años y la echaban en Jetix, entonces pues es mi mundo entero, ¿qué os voy a decir? Sin más dilación vamos a empezar con los puntos favorables, que son por los que yo considero que esta serie es única y ninguna otra ha conseguido alcanzarla por el momento. En primer lugar, como ya os adelantaba un poco en la intro, es porque los personajes de esta serie son completamente únicos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Es que acaso no ocurre lo mismo en el resto de animes? Pues sí, pero no con tanta diferenciación. Y es que cuando tú estás viendo One Piece, el diseño de los personajes, ropa o cualquier aspecto que se os ocurra es completamente diferente entre cada uno de ellos. Porque yendo con la tripulación original ya me vais a decir que tienen de parecido el personaje de Luffy con el de Usopp con el de Zoro. Y esto no suele ocurrir en el resto de series, como por ejemplo a mí se me ocurre Kimetsu no Yaiba, que sin ir más lejos pues sí, podemos ver por ejemplo que Tanjiro y Rengoku tienen un diseño distinto, pero si nos fijamos por ejemplo en la estructura facial tienen el mismo tamaño de ojos, la nariz es prácticamente la misma, o sea que cambia pues el diseño a lo mejor de las cejas y el pelo. Pero si lo dejáramos calvo ocurre como el efecto princesa Disney. Esto ocurre también en otras series en los que por ejemplo las diferencias son más sutiles. Sin ir más lejos se me ocurre Haikyuu, pues sí, cada diseño de los personajes es distinto y no tiene nada que ver entre comillas, porque por ejemplo tú ves el diseño de Hinata y el de Kageyama y dices, vale, pues sí, pues son distintos, pero realmente son sutilmente distintos, entran dentro de un espectro variable pero no mucho, también respetando las proporciones humanas. ¿Qué pasa? Que One Piece por ejemplo se pasa todas estas estructuras anatómicamente normales por el forro y hace que, aunque las diferencias puedan ser muy sutiles, con estos cambios hace que sean aún más grandes. Luego otra cosa es que el propio Oda quiere hacer ver como que hay una relación de parentesco o familiaridad entre los personajes. Sin ir más lejos, Luffy y Sabo, pese a que Sabo no es el hermano biológico de Luffy, sí que su cara y su estructura facial es prácticamente la misma, pero luego tanto la ropa como el estilo de pelo como el modo de moverse es completamente distinto. Aparte que también utilizó esto para meterlo así un poco como calzador en el coliseo, como sí, es Luffy el que está peleando, pero bueno, por lo general cada uno de los personajes se diferencia entre sí. Aquí hay un matiz importante, pero ya hablaré de él en los puntos negativos, aunque creo que ya sabe todo el mundo de qué es lo que voy a hablar. He de decir también, no llega a ser un punto negativo, pero bueno, es una opinión personal y es que a mí el diseño de personajes de esta serie me encanta, sobre todo en las primeras temporadas porque a mí me recordaba más a una serie de animación que a un anime en sí, y por eso me enfada un poco todo el cambio artístico que hubo después del time skip, pero de eso hablaremos más tarde. Otro punto favorable del diseño de los personajes de esta serie es que, como yo os he dicho, este señor se encarga de hacer diversidad de personajes y es que yo ya de verdad no sé qué más combinaciones puede hacer, pero sigue haciendo nuevas, es que es flipante. Y es que Oda lo que normalmente hace es que tiende a exagerar proporciones del cuerpo de manera descomunal para crear personajes súper locos. Y a su vez, pues evidentemente esto también lo utiliza para darle la personalidad o ayudarle dependiendo, por ejemplo, si se ha comido una fruta del diablo que le ha dado X habilidad. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de Buggy. En las primeras temporadas, en los primeros capítulos, podemos ver que es como un payaso normal, literalmente, anatómicamente, sigue los cánones de una persona normal, solo que tiene la nariz súper grande y luego el pelito así que le sale, pero lo que es la estructura corporal, digamos que es un personaje estándar. Sin ir más lejos, cuando ya no tiene cuerpo y simplemente tiene manitas, pies y la cabeza, Oda dijo, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos normal? ¿Nos metemos con él, lo hacemos chiquito? No, vamos a hacerle una ardilla voladora. Entonces es cuando tiene ese telar enorme que hace que sea como cuadrado gigante y además eso hace que se pueda mover pues literalmente como un mantel, como si estuviéramos viendo La Bella y la Bestia. Otro ejemplo de un personaje que me encanta cómo está hecho es Franky. Yo ya el concepto de que sea así medio cyborg, a mí al principio me echaba para atrás, pero realmente es chulísimo, porque podemos verle con forma más triangular, así súper gamberra. Me encanta que solo lleve un calzoncillo y que el pelo juegue con él como necesito más cola, o sea, es genial. Pero su diseño de después también me gusta muchísimo porque ya no solo es que sea más grande, sino que se ha puesto, por ejemplo, estas dos esferas enormes a modo de hombro y es capaz de sacar las cosas más súper locas de su cabeza, de sus brazos, de sus cuerpos. Es genial, o sea, de verdad quisiera vivir en la mente de ese señor. Más ejemplos, pues es que hay un montón, es que cualquiera que se os ocurra. Big Mom, por ejemplo, que es una gigante. Evidentemente hay que hacerle mención especial a la nariz de Usopp, porque decidme vosotros qué persona real puede tener esa nariz, aparte
de Pinocho, claro, pero tampoco es real. Ivankov, que es más cabeza que cuerpo y tiene unas estructuras súper poco proporcionadas porque luego encima es que es gigante. Y luego un diseño que tenemos como muy naturalizado y muy normalizado, pero que realmente no lo es que tenemos a Brooke, que aparte de que es un esqueleto que vive, que ya, bueno, pues lo puedes explicar, ¿no? Pues por su vida, pero tenemos muy naturalizado que tiene pelo afro. A esto me refiero con que cada personaje es distinto del anterior. Por ello, no se puede hablar de estructura o diseño de personajes en sí, como sí que he hecho en vídeos anteriores, en los cuales partimos de formas circulares, triangulares y rectangulares, no porque no se pueda, sino por dos simples motivos. El primero de todos y más importante es que con la cantidad de personajes que hay en esta serie, podría grabaros perfectamente un vídeo de 20 horas y no terminaría de analizar cada forma de cada personaje que aparece en la serie. Y es que tampoco queremos tirarnos aquí 20 años. Y el segundo motivo es que estas formas están tan integradas dentro de cada personaje, de modo que no son ni totalmente circulares, ni totalmente cuadriculados, ni totalmente triangulares, sino que son una combinación de todos los personajes, que al final son sutilezas entre ellos los que nos hacen ver y los que nos reflejan su personalidad. Esto, bajo mi punto de vista, es un hecho muy favorable, dado que refleja también la personalidad diversa de cada uno de los personajes y hace que sean más humanos, más naturales, más realistas. Porque al final tú en la vida no te vas fijando en si una persona es más circular, más cuadrada o más triangular, simplemente es un conjunto de varias características lo que forman su identidad. Y en One Piece pasa exactamente lo mismo. Otro factor que me encanta del diseño de personajes de esta serie es que al final es una tontería, pero que para mí es una cosa muy importante, y es que Oda presta la misma atención a los personajes principales que a los personajes secundarios. Es decir, se encarga de darle una historia y una personalidad detrás a cada uno de estos, pese a que a lo mejor no tengan una relevancia tan grande dentro del desarrollo de la trama. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza para que lo veáis claro es, por ejemplo, toda la diversidad de la familia de Big Mom, y es que sí que es cierto que una vez que van allí pues conocen a un montón de ellos, no interactúan con la mayoría, interactúan a lo mejor con, aparte de con Big Mom, con 4 o 5, pero tanto en el anime como en el manga se encarga de desarrollar como todos los personajes de la familia, aunque luego sean solo para una mísera aparición, y yo de verdad pienso que eso es uno de los puntos más favorables porque significa y representa todo el cariño que tiene por la historia, que no quiere como vaguear o hacerla más simple, sino que a este señor le gusta complicarse la vida, y eso hace también que nosotros disfrutemos más de la historia, porque estamos más dentro de ese mundo, porque vemos que están todos los personajes integrados dentro de esta, pese a que luego a lo mejor no abran ni la boca. Esto se liga también con otro aspecto favorable, y es que este señor no le tiene miedo al éxito. Con esto quiero decir que Oda jamás se ha planteado, este personaje tiene cabida en mi mundo. Yo creo que él simplemente es como, quiero hacer este personaje y ya me encargaré de construir un universo y un mundo alrededor de él. Y es que tenemos absolutamente de todo. Tenemos hombres pez, tenemos gigantes, tenemos dragones, tenemos ángeles o habitantes del cielo, tenemos hasta furros. Y es que todo le viene bien, pero de alguna manera hace que todo esté en conjunción y sintonía con la historia, la trama, los personajes y la meta a la que él quiere llegar. Continuando con los aspectos positivos, otra cosa a destacar es que hace diseños que reflejan o están inspirados en distintas culturas, porque en cada isla podemos ver que la ambientación y el modo en el que se vive es completamente distinto. Además, yo amo que la tripulación se adapte también a esto. Y es que si por ejemplo están en un Wano, que tiene una cultura como más tradicional japonesa, más oriental, más del rollo samurái, pues ellos se visten de samuráis. Si están en Egghead, la isla del progreso, la isla del futuro, ellos se visten con trajes biónicos futuristas que vuelan. Si están como están ahora en el manga, que han llegado a Elbaf, que es como la ciudad de los gigantes pero con esta cultura así como vikinga, pues ellos se visten para la ocasión, igual que en Alabasta. O sea, es un desierto, pues ¿cómo se van a vestir? ¿En tirantes? No, se ponen estas ropitas del desierto para cubrirse del calor, y de nuevo pues así con todo. Y es que estos diseños, tanto de las islas como de los personajes que viven en ella, ya nos están contando una historia incluso antes de que nuestros personajes lleguen allí y se empiecen a meter en problemas y a comenzar movidas. Por ejemplo, cuando llegan a Water 7 podemos ver que tiene un rollito steampunk, entonces eso te hace ver como que hay como una cultura del trabajo, que se dedican a la ingeniería, en este caso naval. No sé chicos, no sé chicas a vosotros qué os parece, pero a mí me apasiona. Y en el último punto de aspectos favorables, una de las cosas que más me encanta a mí de esta serie es la exageración de todas las emociones y expresiones faciales de los personajes. Es verdad que en el anime tienden a utilizar la exageración como algo característico, sobre todo en los momentos cómicos, pero en los últimos años yo noto como que se están relajando y ya no están macarra, cosa que no pasa por ejemplo en One Piece. A esto lo llamo yo el estilo Looney Tunes. ¿Sabéis en los Looney Tunes cuando se exageraban un montón las expresiones y las heridas o los golpes porque no hablaban, entonces tenían que ser así de expresivos? Pues eso se está perdiendo en la animación actual y es una cosa súper graciosa. Pero por ejemplo en One Piece sí que se sigue haciendo. Pues sin ir más lejos, por ejemplo, cada vez que Usopp se asusta, se le salen los ojos de las órbitas. Eso evidentemente es anatómicamente imposible, pero hace que esa expresividad te cale más. O por ejemplo, en los momentos emotivos en los que están llorando, no lloran en plan de ay, sutil, no, lloran. Cuando Robin está en su mítico momento de quiero vivir, no lo hace en plan de chicos, quiero vivir,
escribir, no, lo hace en plan a lágrima viva, cascadas cayendo por sus ojos, y eso hace que esa emoción a ti te llegue más adentro. Igual que cuando muere Ace, que literalmente Luffy se queda tieso. O sea, hace ver y refleja perfectamente el bloqueo emocional y el shock en el que está. Del mismo modo ocurre cuando Luffy libera el Gear 5 o como lo queramos llamar, y es que es completamente dibujo animado, o sea, se le salen los ojos, se le sale la lengua, es más Blandy Blue que nunca, altera el ambiente y eso te hace transmitir también locura, libertad y un poco en plan, ¿qué está pasando? Y con esto terminaríamos los aspectos positivos y ahora voy a entrar en los negativos, que realmente son dos, los cuales yo creo que son comúnmente conocidos y estaréis de acuerdo conmigo, y el primero de ellos es, para sorpresa de nadie, el diseño de los personajes femeninos. Porque es verdad que Oda sabe dibujar que te cagas personajes masculinos, pero los femeninos yo es que no sé si es que le dan alergia, se saltó esas clases del colegio o por qué no lo quiere hacer, más allá de evidentemente porque en Japón hay una cultura de cómo tiene que ser el cuerpo femenino y bla 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 bla. Pero señor, si no le teme el éxito en nada, no le teme el éxito aquí también. Y es que a no ser que sean villanas o recursos cómicos como pueden ser, yo que sé, Big Mom, Elvira o cualquiera que se os pueda ocurrir, el resto de personajes femeninos hacen el efecto este Disney del que os he hablado, es un copia y pega de la misma cara, el mismo cuerpo y luego le cambian dos cosas. Sin ir más lejos, Nami, Robin, Rebecca, Hancock, Vivi, todas tienen el mismo cuerpo y la misma cara. Y lo de Robin y Hancock en el post-time skip es súper fuerte porque yo hay veces que tengo que plantearme, de verdad os lo prometo, en plan de ¿quién es quién? Y solo lo sé porque el color de ojos es diferente y Hancock lleva pendientes con serpientes. Entonces es muy fuerte. ¿Y por qué no hace esto con los personajes que son villanos? Pues porque los utiliza para crear repulsión, para que a ti no te caigan bien. Básicamente se está metiendo también un poco como esta mujer no es guapa, entonces podemos meternos con ella, sea porque es una villana o sea porque es para haceros reír o para que no os la toméis en serio. Al menos esto ocurre en la mayoría de ocasiones. Y la otra queja que tengo, o algo que no me gusta tanto de este diseño de personajes, es que estoy muy enfadada y a día de hoy no lo supero y creo que no lo voy a superar nunca, es que realmente ocurre más en el anime que en el manga, porque al final el manga es en blanco y negro y es libre interpretación, pero en el anime sobre todo me enfada mucho el concepto post-time skip porque literalmente cambian el diseño de los personajes originales. Dos ejemplos que son súper claros para mí son Usopp y Zoro, que en un inicio y vamos en un final, porque es que el personaje es así, son personajes con un tono más oscuro, lo cual me parece normal porque es que hay diversidad en la vida y no tiene sentido que todos los personajes sean blancos, y una vez que hacen el time skip hacen whitewash y son todos del mismo tono de piel. Perdona, o sea, Zoro todavía te lo puedo comprar, pero no, porque qué narices, ese muchacho no era así. Pero Usopp, ¿qué sentido tiene cambiarle el tono de piel? Y ya el peor cambio que a mí me parece, y es que además me duele porque es que es de mis personajes favoritos, es el cambio y la aberración que le hicieron a Robin. Y es que no solo me molesta que le hayan hecho whitewash, porque es que os puedo enseñar fotos aquí, o sea, Robin blanca no era. Ya no es solo eso, sino que le han cambiado también la estructura de la cara, o sea, la nariz tan peculiar y tan guay que tenía ella, ahora tiene una nariz de modelo. Me estás diciendo que en su tiempo libre, mientras estaba entrenando, se ha hecho una rinoplastia, en plan de ¿qué está ocurriendo? Esas son cosas que a mí me enfadan. Pero bueno, como conclusión, quitando estos dos puntos, yo considero que el diseño de personajes de esta serie es alucinante y es que cada día me siguen sorprendiendo más. Yo os he dicho que es la definición de no tener miedo al éxito, de que no le corten las alas, go big, go home, como lo queráis decir. Y es que estos diseños, unido a lo genial que es la trama y a las aventuras que nos esperan, bajo mi humilde opinión, yo creo que son los dos motivos principales que hacen que One Piece sea tan famosa y se le dé todo el mérito que merece, la verdad, porque la verdad que no le sobra. Además es que ya os lo he dicho, esto hace que tenga una marca personal que hace que tú veas un personaje de One Piece y sepas perfectamente que es de One Piece. Si habéis llegado hasta aquí, yo os agradecería que os suscribierais porque me ayuda muchísimo a crecer. Os dejo por aquí mis redes sociales varias, tanto la personal como la de dibujitos. También de paso os informo que estaré el próximo 15 y 16 de febrero en la Japan Weekend de Madrid vendiendo mis dibujitos, y entre ellos estaré vendiendo algunos dibujos de One Piece que podéis encontrar en mis redes. Si habéis visto este vídeo, vais a la Japan y paséis a saludarme, decídmelo, que a mí esas cosas me hacen muchísima ilusión. Y ya os toca a vosotros, ¿qué opináis de todo esto? ¿Cuál es vuestro diseño de personaje favorito? El mío ya os he dicho que es Franky porque a mí me encanta. En el caso extraño de que no hayas visto One Piece y te haya dado por ver este vídeo y te hayas comido un montón de spoilers que te he dado, espero que te haya dado muchísimas ganas de comenzar esta aventura porque os prometo que nadie se arrepiente de haberlo hecho. Y por mi parte, pues poco más que añadir, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!